Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 37 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Antes de empezar con el capítulo de hoy, tengo que agradecer a todos los que han visto la serie de videos, los capítulos anteriores, que en menos de un año, hablando de un tema tan poco popular, digamos, y en general en el mundo y en particular en las redes, como es la literatura, hemos llegado a las 500 horas de reproducción. O sea que hay gente que se ha aburrido escuchándome hablar de literatura durante 500 horas. A todo el que le interese, obviamente, la literatura puede suscribirse a este canal, donde vamos a seguir hablando por un largo tiempo más, mientras sea posible, de literatura. Hecha esta aclaración, vamos al tema que nos compete hoy. O sea, vamos a hablar de literatura argentina. Y vamos a hablar de un escritor argentino que nació en 1940 y falleció en el año 2017, del cual tenemos mucha información, ¿sí? Que es Ricardo Piglia. Y en parte tenemos mucha información de Ricardo Piglia porque él llevó durante muchísimo tiempo un diario personal y que después lo publicó. Lo publicó en 2 tomos, son los diarios de Emilio Renzi, un alter ego que tenía Ricardo Piglia. Son 2 volúmenes, este es el segundo volumen, que creo empieza, si mal no recuerdo, empieza en 1975 hasta que, hasta sus últimos días, porque si bien hay un salto en el estilo de narración, ya nos empieza a hablar de la enfermedad que lo va a llevar a la muerte a Ricardo Piglia. Ahora bien, Ricardo Piglia publica su obra fundamentalmente entre fines de los 70 y hasta bien entrados los años, hasta la década del 2010. Creo que su última novela, si mal no recuerdo, es del 2013. Su obra narrativa novelística la vamos a enumerar ahora. Respiración artificial, novela de 1980. La ciudad ausente, novela de 1992. Plata quemada, 1997. Blanco nocturno del 2010. Y El camino de ida del año 2013. O sea que hasta 4 años antes de su muerte publica su novela. Pero especialmente se destacó por su labor como docente especializado fundamentalmente en literatura argentina. De hecho, acá tenemos una extensa lista de todos los lugares en donde él trabajó. Fundamentalmente en Estados Unidos. Él trabajó en la Universidad de Harvard, en la Universidad de California, en la Universidad de Davis y en la Universidad de Princeton. O sea, tuvo una amplia labor docente. Él era graduado de la Universidad Nacional de La Plata como licenciado en Historia. O sea que su formación de base es una formación histórica. Y después se va a dedicar durante toda su vida, la mayor parte de su vida, por lo que sabemos de sus diarios, a la literatura y al análisis literario y a la confluencia entre literatura e historia. Por ejemplo, tiene estudios sobre el Facundo, sobre la figura de Sarmiento, que, digamos, en las cuales confluyeron sus dos intereses, ¿sí? La historia por un lado y la literatura por el otro. Va a ser también, junto con Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, creador de una revista, Punto de Vista, que era una revista cultural que salió en la dictadura 1976-1983, la atroz dictadura genocida del 76 al 83. Es un sobreviviente, acá en los diarios él nos cuenta los terrores y demás que vivió, y de amigos que desaparecieron, el miedo, el terror directamente que sentía, sus mudanzas de lugares para no caer presa de la represión de la dictadura. O sea,
son vivencias muy fuertes que cuenta en este segundo tomo de los diarios de Emilio Renzi. Esto por un lado, son los antecedentes académicos y biográficos de Ricardo Piglia. Nosotros vamos a hablar específicamente, trataremos de hablar de la novela que publicó en 1980, que es precisamente Respiración Artificial. Y acá hay que hacer una serie de consideraciones sobre la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX y cómo se van a articular mecanismos de poder para legitimar o deslegitimar a determinados autores. Y aparte que va a surgir otro género, digamos, que ya lo había, los antecedentes están, obviamente, es raro que no lo estuviera, ¿no? Están en Borges. La idea de la literatura argentina como una literatura que reflexiona sobre sí misma, ¿sí? Una literatura por ahí más allá de... pero inclusive se pueden incluir en cuestiones formales, porque por ejemplo nosotros podemos decir que Adán Buenos Aires es una novela rupturística y es una novela que tiene su propio... que busca la búsqueda de la forma dentro de la narración, pero que todavía está pegada a contar una historia. Hay una historia muy divertida en un gran libro, Adán Buenos Aires, que creo ya hemos comentado. Pero también la primera, la irrupción de la novedad formal es, obviamente, de Rayuela, la que pegó allá por principios de los 60, con sus formas de lectura alternativa y demás. O ya en 52 Modelo para Armar, también de Julio Cortázar. Mientras que por otro lado, ya a principios de los 60 tenía mucho éxito una novela que es más bien tradicional en su forma, que fue un gran éxito editorial, que fue de Ernesto Sábato, sobre héroes y tumbas. Sobre héroes y tumbas. Plural, tumbas. Bueno, entonces vemos ahí que empieza a haber una literatura a partir de Rayuela y en adelante, y después con algunas irrupciones de la nueva novela, el Nouveau Roman o algo así, que tenían Nathalie Sarraute y otros que vienen de España. Empiezan los estudios, ingresan en los estudios literarios la idea del estructuralismo, que estuvo muy de moda y que hace poco tiempo seguía estando de moda en Puan, digamos, donde está la carrera de letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y eso va a influir en la escritura, ¿sí? De hecho, ¿por qué hicimos toda esta introducción? Porque Respiración Artificial es una novela, sí, es una novela, pero es una novela ensayística. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, comparándolo con novelas tradicionales, no busca el desarrollo de personajes o, digamos, la progresión dramática a partir del desarrollo de la psicología de los personajes, de sus circunstancias de vida y demás. No, eso no está. Es más, lo que llama mucho la atención leyendo los diarios de Piglia es que él se propone escribir una novela, pero se propone escribir una novela y no sabe sobre qué va a escribir la novela. O sea, la idea es escribir una novela, es aparecer en el campo literario argentino con la publicación de una novela. Y la labor que desarrolla él es eminentemente la de un estudioso de la literatura. De hecho, vive de cursos de literatura, análisis de literatura. O sea, no van a aparecer en Respiración Artificial ninguna cosa que se sospeche muy próxima a las vivencias o a las experiencias de vida de Ricardo Piglia. Más bien están reflejadas en el diario, por ahí no tenían la necesidad. O sea, él se propone escribir una novela y después tiene que elegir el tema, ¿sí? No sabe sobre qué va a escribir, cuál es la intención de lo que tiene que escribir. Por eso es llamativo el diario de Piglia, los diarios de Emilio Renzi, especialmente el segundo volumen, Un día en la vida, tema de los Beatles por otro lado, comentario que no sé si se le habrá ocurrido a Piglia o está dando vueltas ahí, gran tema de los Beatles. Entonces quiere decir que no va a haber una progresión dramática en Respiración Artificial respecto del desarrollo de los personajes. Y lo que sí va a haber es una forma, la forma epistolar con que empieza la novela, y va a haber 3 biografías truncas, ¿sí? O sea que no hay un desarrollo de un personaje, ¿sí?
Y gran parte de la novela no está movida por la emoción, está movida por la discusión intelectual, que era sobre lo que podía escribir Piglia, una discusión muy interesante sobre la literatura argentina, sobre la figura del Lugones, del Paul Groussac, el fundador de la biblioteca, el francés que durante mucho tiempo no fue fundador, fue el primer director de la Biblioteca Nacional en Argentina. Y algún atisbo de ficción que plantea algún problema, por ejemplo, en la narración, en la larga discusión que tiene el narrador con el que conoció a su tío perdido, que es un polaco perdido en un pueblo de Entre Ríos, unas discusiones intelectuales e historias paralelas que se desarrollan o se cuentan entre los personajes que aparecen. O sea, es una novela ensayística en el sentido de que plantea personajes, pero esos personajes discuten sobre, fundamentalmente, literatura y sobre historia. Y hay una idea muy interesante que aparece en uno de esos diálogos, es el encuentro ficcional entre Adolf Hitler y Frank Kafka allá por la década del 10, en 1908, 1909, 1910, que es, inclusive según las fuentes que manejaba Piglia en ese momento, que creo que Jan Kershaw en su monumental biografía de Hitler lo desmiente, que hay un periodo oscuro que no se sabe efectivamente qué hizo Hitler después de haber fracasado entrar en la Escuela de Arte de Viena. Y entonces ahí se imagina que hay un diálogo, un encuentro entre Frank Kafka y Adolf Hitler. O sea, yo creo que se inicia, en realidad, creo que hay un antecedente en lo de un género que es la novela ensayística, o la novela en la que la experimentación sobre la forma que había intentado Rayuela o Cortázar en 52 modelos para armar, o inclusive en algunos fragmentos de La Adán Buenos Aires pueden aparecer, o en 1974 en Abaddon el Exterminador también, a pesar de que denostaba eso, Sábato también entra en cierto modo en la misma variante, que es la novela como un artefacto en el que se pueden contar historias, pero también se puede innovar con las formas. Lo que pasa es que siempre va a haber un desequilibrio entre se cuentan historias, se profundiza en la psicología de los personajes o se experimenta sobre la forma, ¿sí? Que es un campo que después, a partir de los años 90, cuando Beatriz Sarlo tenga, digamos, el dominio del análisis literario argentino, se va a privilegiar las innovaciones formales que el desarrollo de historias con personajes creíbles, con personajes sentidos, con personajes que conmueven, ¿sí? Y esto va a generar una literatura para escritores, ese es el punto, y una escritura de la novela como insumos para los estudiantes de análisis literario, ¿sí? Lo que va a plantear un hiato muy importante entre el escritor y el público lector no especializado, ¿sí? Yo hablé anteriormente de la discusión, el desprecio por Osvaldo Soriano que se tenía desde Juan y la reivindicación que hacía, por ejemplo, Guillermo Sacomano de la literatura de Osvaldo Soriano. O sea, como que los emergentes notables de la literatura argentina que debían ser leídos según la academia, excluían a Osvaldo Soriano, pero también excluían a su defensor, a Guillermo Sacomano. Y, por ejemplo, cito un tema ensayístico de Piglia que va a hablar de las tres vanguardias en la Argentina, y los autores que menciona son Saer, Puig y Walsh, ¿sí? O sea, los que rompieron con la tradición, los que son vanguardistas en el sentido de la nueva vanguardia, según la caracterización de Piglia, son Saer, Puig y Walsh.
Lo llamativo es que él era amigo de Puig y de Saer. Walsh no, debe haber tenido un contacto, pero no. O sea, más allá de las afinidades personales o demás, hay una cuestión de fondo que es la cuestión de para quién se escribe narrativa en la Argentina. O cuál es el objetivo de la narrativa en Argentina. O qué mecanismos de poder legitiman o deslegitiman la calidad de un texto literario en base a cierta arbitrariedad académica. Ese es el tema de discusión. Volviendo al punto, Respiración Artificial es una gran novela ensayística. Cierra perfectamente como novela ensayística y plantea cuestiones sobre el arte de la narrativa fundamentalmente y alude en el personaje del censor, que es muy interesante pero que no se articula con los demás personajes, la idea de un censor que trabaja en el Correo Central, hoy es el Centro Cultural Kirchner, analizando correspondencia para hacer inteligencia a la dictadura militar. ¿Sí? O sea, es una novela muy interesante, pero hay que tener en cuenta esto, es una novela ensayística, no van a encontrar, más allá, van a encontrar un placer intelectual, obviamente los que estén interesados en la cuestión. Aquellos que busquen una progresión dramática y que plantee dilemas éticos o demás a los personajes, es muy difícil que lo encuentren porque no era esa la intención de Piglia y se nota. Así que bueno, buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.